¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Pablo Farías aquí en nuestro programa. Es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, de una larga trayectoria política a pesar de su juventud. Fue concejal de la ciudad de Santa Fe, fue ministro de Desarrollo Social de la provincia también, diputado provincial. Actualmente convencional electo para la reforma de la Constitución de Santa Fe y con la característica, por llamarlo en estos tiempos, de la permanencia y la militancia dentro del socialismo. Enseguida con Pablo Farías. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás analizando este momento político? Un momento importante, creo, para el país, por el nivel de cambios que se están produciendo, y creo que hay una búsqueda en gran parte de la ciudadanía de cambios muy fuertes, muy profundos, fundamentalmente en la administración y en la gestión del Estado. Y por otro lado, yo diría casi la mitad de la población, una gran apatía, una gran, yo no sé si leerlo como una desesperanza o de falta de expectativas o un hartazgo, ¿no? Esta cuestión que nos preocupa tanto de la poca asistencia que se está dando en las elecciones en general, ¿no? Empezamos acá en la provincia y lo mirábamos con preocupación para ver si era un fenómeno nuestro, local, de la provincia de Santa Fe, pero luego vimos elecciones en otras provincias y se daba igual o peor, y la de la ciudad de Buenos Aires, que fue mayor todavía la baja afluencia, en un distrito donde además la competencia fue muy fuerte, con mucha instalación de la elección, con lo cual es claro que hay una parte de la población que aún con procesos de cambio en marcha y proyectos quizás muy enfrentados y disímiles, no está confiando en las propuestas que se están haciendo, ¿no? Bueno, algunos distritos aliados con el gobierno nacional. Sí. Es decir, ¿esto es mérito del gobierno nacional o crisis de la dirigencia política en su conjunto? ¿Cómo lo ves? O ambas cosas a la vez. Creo que fundamentalmente, Guillermo, hay una crisis de representación en general de lo que puede considerarse o lo que podríamos considerar la actividad política tradicional, que nos interpela y nos exige a quienes hace tiempo estamos desarrollando algún tipo de actividad en la política o ocupando algún cargo de responsabilidad, a replantearnos mucho todo lo hecho y sobre todo buscar alternativas, ser muy cuidadosos en lo que proponemos, en lo que hacemos y fundamentalmente en la expectativa que generamos a la población, a la sociedad en general, cada vez que hacemos un anuncio, una promesa de campaña o cada vez que planificamos en el marco del Estado, ¿no? Creo que ahí hay que ser muy preciso hoy. ¿Y se terminó el contacto físico, el cara a cara, digo, hoy reemplazado por las redes sociales, las falsas noticias, la inteligencia artificial, que según el presidente es parte de la libertad de expresión y en realidad es un engaño? Bueno, no, eso, no, bueno, la operación en las redes creo que existe y es y puede considerarse a campaña sucia, ¿no? Sí. Lo que siempre hubo campaña sucia, pero hoy hay herramientas que permiten que esa campaña no legal, no hecha a la luz del día, sea más efectiva, si se quiere. No reemplaza todo eso la necesidad del contacto con la gente, y creo que eso es una de las cuestiones que hoy está generando esta suerte de apatía en muchas personas, ¿no? Que hay menos contacto. Nosotros tenemos que recuperar mucho todavía el vínculo con la gente. Aquí en la provincia, el frente que hemos formado para gobernarla tiene esa característica de ir a la búsqueda del territorio, está recorriendo permanentemente la provincia. El mismo gobernador lo hacen los funcionarios y tratamos de hacerlo también de la legislatura, de tener un contacto, de poder recuperar ese vínculo físico cara a cara. Creo que eso es irreemplazable y que la falta de eso, querer reemplazar absolutamente por las redes
ese tipo de relación. Obviamente que las redes existen y son una buena herramienta y hay que usarlas, pero querer reemplazar totalmente el vínculo físico creo que también está generando esta suerte de frialdad o de distancia que hay que achicarla. Y hay que achicarla además con eficiencia en la actividad política, ¿no? Bueno, estamos en pleno proceso de reforma de la Constitución y vemos partidos políticos tradicionales prácticamente pulverizados, fuga de dirigentes hacia otros lugares. ¿Qué papel deberían tener los partidos políticos en la reforma constitucional? Creo que es fundamental. Hoy estamos hacia el interior de los frentes políticos que confluimos en las distintas opciones electorales que hubo, sobre todo las mayoritarias y las que más representantes obtuvimos para la Convención Constituyente. Creo que hacia ese interior hoy estamos dando un debate importante, interesante. Nosotros en el interbloque del Frente Unido hemos dado un debate profundo, sobre todo al inicio de la discusión de la ley de necesidad de la reforma. Si uno ve la ley de necesidad de la reforma, la mayoría de los temas ya tienen una orientación de hacia dónde la convención debería, o hacia en qué sentido, mejor dicho, la convención debería establecer la reforma de los nuevos artículos, ¿no? De casi la mitad de los artículos de la Constitución, lo cual no es menor. Y eso parte de un acuerdo muy profundo, de consensos construidos. Por supuesto que sigue habiendo discusiones, las va a seguir habiendo, pero partimos de ese consenso, que es la ley de necesidad de la reforma, lo que allí establecimos, y ese consenso además hay que abrirlo en la búsqueda de consenso con el resto de las fuerzas políticas, ¿no? En estos suerte de interbloques que seguramente va a haber. ¿Y cómo se hace para enamorar a la sociedad de la reforma? Sí. A pesar de que hay muchas demandas que la sociedad impone, como por ejemplo la eliminación de fueros, la ficha limpia. La modernización de todo lo que es institucional en el Estado, del funcionamiento de las instituciones y de la actividad política es fundamental. Creo que hay una demanda muy fuerte en eso y además me parece que nosotros tenemos la oportunidad en la Constitución de dar una respuesta. Una respuesta que implique que el Estado tenga que cambiar, tenga que modernizarse, actualizarse, tenga que tener patrones de funcionamiento mucho más ágiles y cercanos a la ciudadanía, y que los que integramos distintos niveles del Estado con una representación, sobre todo cuando la gente nos elige para ponernos ahí, no tenemos ningún privilegio, no tenemos que tener ningún privilegio por estar en esa situación, y eso tiene que estar plasmado en la Constitución. Hoy lo tienen. Es decir, sí, por ejemplo, los fueros, sí, no somos iguales todos ante la ley. No, y eso no puede seguir existiendo. Y eso creo que es una gran noticia, que en el transcurso de este año se eliminen definitivamente los fueros como hoy existen en la provincia de Santa Fe. Pero también introducir esta visión del Estado moderno, ágil, transparente, accesible para el ciudadano, y cercano sobre todo en la búsqueda de las respuestas concretas a los problemas que son importantes. Hoy estamos atravesando crisis que tienen que ver con lo económico, con la transformación del mundo del empleo, también por la incorporación de nuevas tecnologías en todos los procesos productivos y del comercio y de las transacciones. Se van introduciendo modificaciones que van más rápido que la legislación, que van más rápido que los cambios sociales, y nosotros tenemos que establecer un marco para poder asimilar esto y que el Estado sirva como una herramienta para que lo que se genere a partir de estas nuevas tecnologías, bueno, impacte lo mejor posible en el trabajo, en el salario, en las cuestiones tradicionales que hoy se ven amenazadas por las nuevas tecnologías. Hablabas de transparencia, y uno de los capítulos fundamentales de la reforma, más allá del político, es el de la justicia. Sí. Y que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. ¿Tiene que estar el Consejo de la Magistratura? ¿Lo van a debatir este tema? ¿Está incluido dentro de los puntos? Es decir, el mecanismo de seleccionar y de echar a los jueces. ¿Cómo debe estar compuesto este Consejo de la Magistratura? Primero, es un tema que sí o sí va a estar en el debate de la Convención Constituyente, porque lo incorporamos como tema en la Ley de Necesidad de la Reforma. Seguro va a estar.
La idea es que esté plasmado como tal en la Constitución, que después haya una ley que regule particularmente cómo va a ser el funcionamiento, cómo va a estar integrado, pero tiene que tener una integración mixta. Cuando hablamos de integración mixta nos referimos a que, por supuesto, los colegios profesionales tienen que tener su representación, las unidades académicas, también la justicia, también el poder político, pero con un sistema de equilibrios donde no haya ningún poder o ninguna corporación que domine o que pueda controlar el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tenemos que seleccionar a los jueces. También pretendemos que allí estén los mecanismos de sanción, de remoción de los jueces, y hay que hacerlo ágil. Tenemos una experiencia que, hay que decirlo, no ha sido buena o no es satisfactoria, que es cómo funciona el Consejo de la Magistratura Nacional. No, hoy tenemos en Rosario un juez que está con prisión preventiva y no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que se pueda hacer efectiva, porque el Consejo de la Magistratura Nacional tiene que suspenderlo. Y sigue siendo juez. Y sigue siendo juez y no le pasa absolutamente nada. Tiene inmunidad en los fueros. Exactamente. Entonces digo, me parece que hay que tomar ese ejemplo, ver todos los problemas, todo lo que no hay que hacer con el Consejo de la Magistratura. Creo que hay que mirarlo del modelo nacional y no repetirlo en lo provincial. Ahora, Pablo, cada gobernador o cada gestión de gobierno modifica el Consejo de la Magistratura de acuerdo a los no sé si intereses, llamarlo intereses, o lo que estiman más conveniente. Algunos eliminan orden de méritos, otros incorporan parte del Poder Judicial, otros no. Sigue siendo potestad del gobernador la designación de jueces, ¿no? Ese creo que es el mayor problema. Ese es el mayor problema, pero la pregunta es la siguiente: ¿este Consejo, en tu criterio, las decisiones del Consejo tienen que ser vinculantes? Bien, sí, tienen que tener una potestad. O sea, ¿tiene autonomía o la última palabra la tiene el Ejecutivo? No, yo no le quitaría al Poder Ejecutivo alguna potestad en el proceso, tiene que tenerla, en la integración del Consejo de la Magistratura tiene que estar presente, pero debiéramos establecer un mecanismo lo más fortalecido posible que tenga la menor intervención del poder político, pero a su vez también tiene que el poder político integrarlo, poder emitir su opinión, sus pareceres sobre la calidad o las características de los magistrados que debemos tener, pero no condicionarlo. Hoy tenemos un sistema que es absolutamente casi arbitrario para el poder político. El gobernador, con muy pocos requisitos, puede nominar a una persona, enviar su pliego a la legislatura y, si tiene la mayoría, lo convierte en juez. Ese es el sistema de la actual Constitución, y por eso cada gobierno que viene tiene la potestad, por decreto, de modificar cómo hace una selección de jueces. Por suerte, tenemos desde la época de Wiener, algo había empezado ya Obey, un Consejo de la Magistratura creado por decreto como mecanismo de selección, pero siempre hay variaciones y siempre hay discusión sobre cuál es el mejor sistema. Por eso hay que hacer ahora un gran esfuerzo para ponernos de acuerdo, para tener pautas objetivas que rijan en una Constitución y que no puedan ser modificadas por cada gobierno. Pero insisto, me parece que el poder político no puede estar ausente de la toma de decisiones, no controlarlo como sucede hoy, pero tampoco estar ausente. Ahí hay que buscar un equilibrio. Vamos a una pausa, enseguida seguimos. ¿Cómo no? Enseguida seguimos con Pablo Farías. Bien, seguimos con Pablo Farías. El doctor Farías es convencional reformador electo estamos en pleno proceso de la reforma de la Constitución. Dentro de muy poquito tiempo arranca, tiene un plazo limitado también. Bueno, hablamos en la primera parte fundamentalmente del tema justicia, y también el capítulo importante es la política, esto de terminar con reelecciones indefinidas. También es un tema que le interesa a la gente, ¿no? Porque mucho se ha dicho en la campaña, esto es una reforma para el poder político, sin embargo esta limitación lo está diciendo de otra manera, ¿no? Creo que es imprescindible que en los cargos políticos se produzcan periódicamente renovaciones, que las personas no sean siempre las mismas. Las reelecciones indefinidas no son buenas, no le hace bien al sistema democrático, y creo que es una de las razones de por qué tenemos, me hago cargo también
como parte de la dirigencia política que ha estado participando de distintos cargos en los últimos años, de este desgaste de la política que tenemos. La reelección indefinida creo que es una de las causales, por eso hay que cortarla. Tiene que haber una reelección posible, creo que no es un problema porque en definitiva la reelección significa que vuelve a someterse a la voluntad de la ciudadanía la posibilidad de ocupar un cargo, pero eso tiene que estar limitado en el tiempo, no puede ser indefinido. Me parece que un periodo de reelección es suficiente para los cargos ejecutivos, y cuando digo los cargos ejecutivos digo no solo el gobernador, sino también los intendentes, los que ocupan cargos en las comisiones comunales, que además hay que elevar el periodo a 4 años, cada 2 años realmente es muy difícil planificar en una gestión local. Y también hay que discutir la limitación de la reelección de los legisladores. Algunos opinan que puede extenderse un poco más, otros pensamos que habría que establecer una pauta igualitaria para todos. Bueno, eso nos queda todavía discutirlo y resolverlo, pero que tiene que haber un límite, eso seguro va a salir de la nueva Constitución y creo que también es positivo para los tiempos que vivimos y para algo que creemos y entendemos que demanda la gente. Hablando de reelección inmediata del gobernador, ¿qué pensás? O sea, el gobernador tiene reelección, pero tiene que pasar un periodo, es decir, la tuvo Reutemann, la tuvo Bey. Claro, reelección inmediata, sí. Sí. ¿Tiene que tenerla el gobernador? Sí, claro. ¿Y la este Constitución tiene que habilitar la reelección de la fórmula de gobernador, seguro, y eso creo que va a haber un amplio consenso. La discusión sobre si el actual gobernador puede ser reelecto, nosotros estamos convencidos que sí. Creo que una convención reformadora que modifica la Constitución antes de promediar, antes de que se dé la mitad del periodo, nos va a llevar a todo que tengamos que jurar por esta nueva Constitución, que tengamos que implementarla, ponerla en práctica en todos sus aspectos y por supuesto en los aspectos políticos también. No vemos ningún obstáculo para que el gobernador Puyaro sea el primer gobernador que pueda utilizar esa cláusula. No creemos que sea un problema y que en definitiva va a ser algo que va a decidir la gente y obviamente con la limitación de hacerlo por un solo periodo, ¿no? Claro, la oposición dice, pero el gobernador juró por la Constitución vigente. Todos juramos por la Constitución vigente y todos vamos a tener que jurar la nueva Constitución y ponerla en funcionamiento inmediatamente. Insisto con esto, una cosa sería modificar la Constitución al fin del mandato. Y allí sí uno podría decir, bueno, va a entrar en vigencia para el próximo mandato, pero esta Constitución va a entrar en vigencia durante estos mandatos, los ejecutivos y los legislativos, y todos vamos a tener que jurarla. Y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo también, sobre todo en la legislatura, para sancionar un montón de leyes que van a ser necesarias como consecuencia de la nueva Constitución. Poner en funcionamiento esa Constitución va a implicar que también los dirigentes políticos tengamos que ceñirnos a esas nuevas normas y no vemos ningún inconveniente que en ese marco el gobernador pueda tener una nueva reelección. Te traigo un tema de absoluta actualidad, ¿no? Las pruebas a aprender dieron un aplazado a la provincia de Santa Fe, la evaluación educativa que hizo el gobierno a chicos de segundo grado la calificó de catástrofe educativa. ¿La escuela secundaria debe ser obligatoria y de qué forma? Sí, y lo establecimos específicamente en la Ley de Necesidad de la Reforma, la obligatoriedad de la escuela secundaria. Hay que buscar hoy incorporar todas las tecnologías de las que se disponen para mejorar la calidad educativa y hay que trabajar muchísimo para mejorar los niveles de educación, porque además tenemos que preparar de la mejor manera a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, para lo que viene, que es un mundo de trabajo complejo, distinto al que conocemos las generaciones que tenemos ya varios años más. Hay que también entender que en los últimos años se dieron una serie de circunstancias y procesos que seguramente han perjudicado la calidad educativa. No creo que sea solo un fenómeno de la provincia de Santa Fe, creo que a nivel nacional se han dado vaivenes en cuanto a las decisiones sobre qué hacer con la educación. Creo que la cuestión social también impacta muchísimo en la calidad educativa y también, bueno, venimos de periodos
la pandemia seguramente ha tenido algo que ver, porque ha sido un periodo largo donde se modificó muchísimo la forma de enseñar y de aprender, pero sobre todo donde hubo una parte de la población que no pudo acceder por falta de conectividad, por falta de preparación del sistema educativo para asimilarse rápidamente a esa situación, y eso seguramente tiene algún impacto. No creo que sea lo único responsable, pero hay muchas cosas que mirar. Hay que ser muy autocrítico y hay que mirar cuidadosamente cada cosa que se hace en educación, porque insisto, creo que es la clave de cómo queremos pensar lo que viene, el futuro, y el futuro de nuestra provincia y de nuestro país está ahí, en cómo eduquemos, ¿no? Otro tema de rigurosa actualidad después de la reforma previsional es, bueno, ¿es garantía en la futura Constitución que el sistema de reparto se mantenga inalterable, es decir, que no venga otro gobernador, otra legislatura y cambie el sistema? También lo establecimos en la ley de necesidad de la reforma, por eso digo que esto forma parte de los consensos del Frente Unidos, establecer un sistema de reparto para los agentes de la administración pública para su jubilación, y que la caja no pueda ser transferida a otras jurisdicciones. Eso es lo que dice el artículo que votamos en la ley, y vamos a tener que sancionarlo en esos términos. Entendemos que puede haber alguna diferencia de matices, pero a nosotros nos parece importante. Esto fue un debate muy fuerte el año pasado. Creo que hicimos una reforma profunda, importante del sistema jubilatorio provincial en defensa de algo que en general los jubilados y los trabajadores del Estado aprecian mucho, que es tener un sistema propio con niveles salariales o niveles de jubilaciones mucho más altos que el nacional, sobre todo el del ANSES, donde entre activos, entre lo que ganan muchos activos y lo que luego perciben de jubilación hay una diferencia tremenda, ¿no? Entonces me parece que eso es un bien, un valor a defender en la provincia, y creo que hay un consenso amplio para hacerlo. Inclusive estoy escuchando otras fuerzas políticas por afuera de Unidos que también plantean adherir a esa idea. ¿El MPA dónde debe estar, en tu criterio? A mí me parece... 25 minutos no nos alcanza el tiempo. No, claro. No, rápidamente, a mí me parece que tiene que ser un órgano extrapoder, Guillermo. Me parece que está bien que la acusación penal, que es una tarea inalienable del Estado y que hoy en orden a las políticas de seguridad que hay que tener, y que además el derecho a la seguridad lo vamos a incorporar también en la nueva Constitución, tiene que tener una atribución, el grupo de fiscales o el cuerpo de fiscales fortalecida, autónoma, para poder actuar con firmeza en la persecución del delito. Me parece que como órgano extrapoder está bien, por supuesto que en un sistema muy coordinado, muy ágil con el Poder Judicial y obviamente con los organismos del Poder Ejecutivo que están encargados de la prevención, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero queda los derechos ambientales también, que es un reclamo importante. Hay 16 temas que hemos enumerado, y aún dentro de esos temas va a haber otras cuestiones más, como el derecho al deporte, que no está como tema específico, pero va a estar con los derechos de salud. Lo ambiental y el cambio climático, que es una situación grave que estamos atravesando y que tiene consecuencias que todavía se están midiendo, va a formar parte, lógicamente, del texto constitucional, la protección del ambiente y las acciones positivas del Estado en ese sentido. Creemos que eso también es una ventaja de tener una nueva Constitución. En el año 62 ni siquiera se tenía conciencia universal sobre la gravedad de los cambios climáticos y sobre el cuidado del ambiente. Eso fue algo que empezó a inicios de la década del 70 a nivel mundial, ¿no? Por eso me parece que es algo de lo que queda claro la necesidad de la reforma de nuestra Constitución. Gracias, Pablo, por tu visita. Gracias a vos. Pasó Pablo Farías, gracias Elene, gracias Jessy, gracias Pipo por la producción y realización. Nos despedimos hasta la semana que viene.